Papi Dios, te damos muchas gracias por tu amor. Hoy te decimos, bienvenido Espíritu Santo por estar con nosotros, por guiarnos, por instruirnos, por abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender tu palabra, cimentarnos en ella. Papi, hoy traigo delante de tu presencia a tu iglesia, a tu pueblo, a tu gente, aquellos que tú has llamado por tu nombre. Y oro, Papi Dios, que tu palabra se haga una con cada uno de nosotros. Oro, Papi Dios, que nuestros cuerpos se mantengan en perfecta salud, Papi Dios. Que nuestra pasión para contigo, Señor, cada día aumente más y más y más. Te doy gracias porque es el Espíritu Santo quien trae revelación de tu palabra a nuestra mente y a nuestro espíritu. Hoy bendigo tu santo nombre y te exalto, Papi Dios, en el nombre de Jesús. Y oro, Papi Dios, que los oídos de los oyentes estén abiertos para recibir tu palabra, que cada uno de ellos pueda recibir de tus promesas lo que tú has hablado a cada uno de nosotros. Que sea bendecido tu nombre y exaltado a través de estas enseñanzas y a través de tus siervos, quien hablan tu palabra con poder, con denuedo, con autoridad tu palabra, con aquellos hombres y mujeres que deciden establecer tu reina donde quiera que ellos están. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Papi Dios, gracias. Gracias, mis amigos y hermanos, les doy la bienvenida. Aquellos que han tomado el tiempo para ver este video, les digo gracias por acompañarnos y oramos que la palabra de Dios realmente sea una lámpara encendida a tus pies. Bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios en el momento que tú la estés viendo. Gracias por acompañarnos y te invito a que le des un like, te invito a que compartas el video, te invito a que puedas aportar de lo que el Espíritu de Dios a ti te da en el momento que estamos siendo enseñados o leyendo estas escrituras. Tú y yo tenemos algo que compartir y te invito a que lo compartas, a que seas parte de esto. Incluso que si tú tienes alguna palabra que tú dices, no, hermana, ahí se equivocó. Estamos para ser enseñados, ministrados, abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios a ti te ha dado. Así que te invito a ser parte de este ministerio, parte de esta lectura y esta meditación. Y sin más, pues vamos a leer. Hoy estamos viendo Lucas capítulo 4. Esta semana es lo que estamos viendo. Lucas capítulo 4, la tentación. Jesús fue tentado. Ese es el título que tenemos. Jesús fue tentado. Tú y yo no somos la excepción, también lo seremos. Pero así como Dios sacó al otro lado a Jesús, poniendo su confianza en el Dios Todopoderoso, también tú serás sacado al otro lado. No hay tentación que pueda vencernos cuando tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios. Él dice en su palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y de ti va a huir. No va a huir si yo no resisto al diablo o no me someto, principalmente. Si yo no me someto a su palabra, el enemigo no huye, pero sometido a la palabra del Dios Todopoderoso, el enemigo no tiene parte ni suerte en nosotros. Así que te invito, vámonos a leer en Lucas capítulo 4. Vamos a comenzar, vamos a leer, ya saben, hay que iniciar leyendo todo lo que la escritura base para que nos quede más claro. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y se llama La tentación de Jesús, el título que tiene aquí. Yo estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Tú podrás leer en cualquier otra traducción y de hecho nos ayudaría mucho que entre todos podamos aportar un poquito de cada una de las versiones que quizás tenga, porque a veces dice un poquito más entendible, entonces nos ayudaría a comprender. Qué maravilloso, ¿no? Que los diferentes hombres pudieron escribir con sus propias palabras o unas palabras más entendibles sin distorsionar lo que escrito está desde el inicio. Capítulo 4, entonces, dice así. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán
y el espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días y Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de este reino y autoridad sobre esto, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiero. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo los llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dijo lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Bueno, pues el diablo va a buscar oportunidades para tentarnos. ¿Pero por qué la oportunidad? Porque dice hasta la siguiente oportunidad. ¿Y cómo es que tuvo una oportunidad Satanás para venir a tentar a Jesús? Bueno, la oportunidad era es sencilla. La oportunidad era porque Jesús estaba pasando por un tiempo en su cuerpo, en su vida, que el enemigo quiso aprovechar para destruir. ¿Cuál era ese tiempo? El hambre. Él fue llevado al desierto y estuvo delante de Dios, estuvo orando, pero dice que 40 días después tuvo hambre. Y en el momento que había una necesidad en su cuerpo, ahí aprovechó el enemigo para tentar a Jesús. Satanás no va a venir de otra manera. Él viene a tentarnos o a probarnos justamente donde tú y yo tenemos necesidad. En nuestro diario vivir, todos los días tenemos necesidades. Tengo necesidad de trabajar, entonces me falta a mi apariencia, me falta comida, me falta ropa, me falta esto, me falta aquello, me falta para allá. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Busca la oportunidad y en esa oportunidad tan sencilla, él se aprovecha para para verme a mí. ¿Qué tan fieles y firmes estamos en Dios? ¿Cuánta es la confianza que tenemos en Él? Bueno, Satanás va a venir a buscarte en cualquier parte de tu vida. Entonces, aguas, cualquier cosa. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que a mí me ha impresionado es como Jesús, ¿verdad? Como vimos anteriormente, fue tentado justamente después del bautizo. Él se bautizó, se preparó. Cuando Dios le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento en él, vino el enemigo y lo usó. Tú tienes un llamado en el reino de los cielos. Y mientras tienes un llamado en el reino de los cielos, Satanás va a aprovechar la oportunidad para destruirte. Sin embargo, dice que fuimos llenos del Espíritu Santo, de poder, para poder compartir y hacer la tarea que se nos impuso. Estuvimos viendo que hay diferentes formas en las que somos tentados. Miramos la primera que estuvimos viendo, los deseos de la carne. Esa es la primera tentación que el enemigo trajo. Y lo miramos en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Allí nos habla que dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Y nos empieza a decir, déjate la leo nuevamente, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y fíjense lo que dice. Yo creo que cada palabra debemos de ponerle muchísima atención.
Primero nos dice no ames al mundo. Dice ni las cosas que están en el mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, amor, cuando nosotros amamos, hay un rendimiento de nuestra parte hacia Dios. Hay un tiempo de adoración, de inclinación. Le damos el primer lugar a aquello a lo que amamos. Y podemos verlo muy fácil. Amamos a nuestros hijos, no queremos que les dé el sol, no podemos asistir a ninguna parte porque tengo que dejarles de comer, tengo que lavarles, tengo que plancharles, tengo que estar ahí, y bla, 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 bla. Entonces no podemos ir a la iglesia porque hay que darle de comer al hijo, hay que darle de comer al marido, a veces hasta tanto las amamos que los hacemos inútiles, ¿no? No los hacemos dependientes de sí mismos y de Dios y de sí mismos, sino que nosotros nos damos ese poder y esa fuerza que creemos que ellos no necesitan. Entonces a veces en el mundo rendimos así nuestro corazón, amamos tanto al mundo que nos hacemos dependientes de lo que el mundo ofrece. Y dice, si alguno ama al mundo, bueno, el amor del Padre aún no está en él. Ahora, viendo lo que sigue, porque todo lo que hay en el mundo es el deseo de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estos no provienen del Padre, sino de Dios. Ahora, en la vida, en todo esto, vemos en todas estas cosas que estamos aquí, miramos que son necesarias algunas de estas cosas, como miramos que el comer, vestir, tener una casa, son necesarias. El asunto es cómo nos preocupamos por querer suplir todas estas necesidades, olvidándonos de que Dios es nuestro proveedor. Miramos algunas escrituras. Dios es nuestro proveedor. En Mateo 6 vimos que dice, así que no se preocupen por todo eso. ¿Qué comemos o qué bebemos o qué nos pondremos? Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, mientras estaba viendo todas estas cosas, miré algo. Si ustedes se van al libro de Gálatas, todavía estoy viendo parte del deseo de la carne, que esta escritura no la pusimos ayer, pero en Gálatas capítulo 5 nos habla de los deseos de la carne. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, que en la Reina Valera dice los deseos de la carne, como resultado, son más claros. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Inmoralidades sexuales, impurezas, pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, las ambiciones egoístas, la discordia, las divisiones, las envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora, todo esto viene de parte de los deseos de la carne. Pero hoy, en esta mañana, lo que vamos a estar viendo, mañana, tarde, noche, no sé a qué horas lo estás viendo, pero los deseos de los ojos. ¿Cuáles serían los deseos de los ojos? ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que mis ojos desean? Bueno, hay muchas formas de poderlos ver. A lo mejor yo te digo unas cuantas, pero tú sabes cuáles son los deseos de los ojos. ¿Qué dice? Es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Por ejemplo, Eclesiastés nos dice, todo es tan tedioso, imposible de discernir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. O sea, ¿tú te fijas cuando vas a la tienda? No sé si tú eres de las personas que vas a la tienda y ya miraste una bolsita y ¡ay, yo quiero esa bolsita! No la ocupas, pero la ves, la deseas, la anhelas, haces lo imposible por tener esa bolsa, ese vestido, esos zapatos. Tienes tu closet lleno, pero tus ojos no se sacian de ver. Pero a veces no te sacias de ver a la mujer ajena, no te sacias de ver acá y por allá. Pero una de las cosas que dice, fíjense, fíjense lo que es los deseos de los ojos. Esto conlleva el poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres tener el poder? Vamos a ver
vamos a regresarnos un poquito a acá en Lucas, porque nos dice, fíjense lo que dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dice, bueno, ya lo miramos, y a estas piedras que se transformen, y Jesús le dijo, no, la escritura dice, quiero que noten esto, la escritura dice, y la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. O sea, le abrió el panorama de las riquezas, de todo lo que el mundo ofrece. ¡Wow! Tú sabes, como esas películas que sacan, ¿no? Que andan buscando el tesoro y de repente, como, ¿cómo se llama este hombre que siempre anda buscando tesoros? Este, ay, se me fue el nombre, tengo el rostro, pero el nombre no. Pero siempre anda buscando tesoros, se mete a esa cueva y luego hay otros atrás de él buscándole y buscándole qué hacer, pero de repente entran. Y si no tenían admiración por el oro, una vez que lo miran, sus ojos brillan, codician aquello. A veces codiciamos las cosas que están allá afuera, que hasta hay frustración en nuestras vidas por no poderlas tener. Quiero trabajar más y más y más. Y entre más trabajamos, menos dinero tenemos. Más nos cansamos, más nos deterioramos físicamente y no alcanzamos a tener lo que queremos. Hay mucho deseo. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. ¡Wow! Y le dijo, te daré la gloria de este reino, de estos reinos, fíjense otra cosa, y autoridad sobre ellos. Y le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiero. Te daré todo esto, fíjense que si me adoras. Satanás siempre está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque es un copión. Cuando Satanás fue creado para adorar al Dios Todopoderoso. Incluso Dios incrustó en él todo tipo de instrumentos musicales para poder adorarle. Satanás, Luzbel, miró la gloria de Dios, miró los reinos de Dios y con todo su corazón anheló ser como el Dios Todopoderoso. Él él buscaba, perdón por los ruiditos, él buscaba estar sentado igual que el Padre cuando fue la creación de Dios. Dios lo creó para que lo adorara, pero le dio una cierta autoridad en la música, en la adoración, en el rendimiento. Él fue creado para adorar al Dios Todopoderoso. Dios, su palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que Satanás busca es que nosotros quitemos la mirada del Dios Todopoderoso, el proveedor. Mira, Satanás no sabe crear nada, nada, él no es creador. Entonces, él es copión, pero no es creador. Él busca cosas dañinas para asimilarse al poder y al señorío de Dios. Entonces, busca algo que arrebató a la mala para poderlo dar al hombre. Entonces, te daré, dice, todos estos reinos y autoridades sobre ellos. Estos reinos y autoridades, Dios se la dio al hombre, pero el hombre, por ser ambicioso, se lo pasó al enemigo. Lo vemos en Génesis. Dios le dio autoridad al hombre. Te dio autoridad a ti, me dio autoridad a mí. Pero se lo cedimos al enemigo por un engaño y una mentira. Satanás es el padre de todas las mentiras. Y él dice, te daré todos estos reinos. Eran nuestros, pero se los cedió el hombre y nosotros se los cedemos a él cuando nos rendimos a él. Yo te lo doy. No, pues ya eres dueño. Jesús es el dueño del cielo, la tierra, del oro y la plata. Pero en fin, Satanás vino a quererlo tentar con algo que le pertenecía, pero le decía, como Jesús vino como hombre, vino a tentarlo como en los tiempos de Adán. Vino a tentar al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que pedía entonces? Poder, fama y dinero. Estas son las cosas que encierran todas estas cosas. Poder, fama y dinero. Yo soy el artista mayor, el cantante, el que
el que le aplauden, el que le dan, tiene poder, tiene dinero, puedo mandar, puedo gobernar. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, la maldad está en la codicia. Entonces podemos categorizar estas tentaciones. El maligno usa la atracción externa, todo lo bello, todo lo hermoso, para que nuestros ojos se sacien y querramos ser eso. El deseo de una cosa de una casa, de un auto, de posesiones, de joyas, la codicia. Y mientras estaba viendo esto me acordé en el libro de Josué, hay una pequeña historia de un hombre que codició el botín y lo escondió. Vamos a ver a Josué, capítulo 7, verso 19 al 20. La historia se las voy a leer para que usted vea cómo la codicia te puede jalar a manera que te puede llevar hasta la destrucción. Veamos aquí, dice en el verso 19, dice entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán le respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín, fíjense, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La planta la enterré aún más profunda que el resto de las cosas. La planta la enterré aún más profunda que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para investigar y ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán lo había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas, luego la pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Ahora, si ustedes leen toda la historia, vemos que el pueblo de Israel ni siquiera podía avanzar y no podía avanzar por la codicia de un hombre. Este hombre, así como dice aquí que se le abrió y le desplegó todos los reinos y pudo ver la belleza que había como para que la deseara, Acán miró en el botín algunas cosas, ese manto de Babilonia, las monedas, las barras de oro y todo esto, y dice, lo deseaba tanto. O sea, la codicia entró y fue un deseo que lo llevó, fíjense, era un botín. El botín se repartía. Cuando ganaban una batalla, el botín se repartía ante todos. Pero la codicia le ganó de tal manera que no solamente lo hizo a ocultas, sino que tomó eso que él anheló tanto y fue y lo escondió. Te lleva a hacer cosas inadecuadas. Entonces, el diablo no solamente va a tentar a uno, va a tentar a todos, más cuando te va a probar a ti. Ahora, cuando tú haces esas acciones, es una inclinación de adoración hacia las cosas de este mundo y como lo que estuvimos viendo en Juan, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Entonces, vemos que las cosas de este mundo, el amor al dinero, nos hace rendir culto, adoración o nos entregamos a eso de tal manera que ya no podemos servir a Dios. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos. Le mostró los reinos del mundo, la gloria que había en ello. Y le dijo, todo te lo daré. Lo único que quería es, póstrate y adórame. Quería la adoración. En Mateo 4:10 dice, vete de aquí, Satanás, dijo, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y solo a Él le vas a servir. Vemos en Mateo 16:23 donde Jesús dijo, se dirigió a Pedro cuando Pedro le dijo, nada te acontezca, Señor. O sea, la tentación estaba ahí. Y
Jesús dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aléjate de mí, Satanás. En Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense. Humíllense delante de Dios. Rinde tu corazón. Adora al Señor tu Dios de todo corazón. En el libro de Deuteronomio, quiero que lo veamos aquí. Deuteronomio, fíjate, vamos a ponerlo aquí. Quiero abrirlo completamente porque me gustaría que lo leyéramos. Deuteronomio, capítulo, déjame ver que ya se me perdió. Capítulo 6, verso 13 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. O sea, no le rindas culto. Cuando sirvas al Señor, sírvele solo a Él y no hagas culto a ningún otro Dios. Recordemos que como dice su palabra en Santiago, no, en Timoteo capítulo 6, verso 10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. O sea, Dios siempre va a tratar de quitarnos el dolor, la angustia, pero cuando nosotros amamos al dinero y lo que conlleva, rendimos culto al enemigo, pero hay mucho dolor sobre eso. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 13, vean lo que dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él, solo a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. Entonces, sirve al Señor tu Dios, con todo tu corazón y no le rindas al enemigo tu adoración, amando más al mundo que a Dios. Si nos vamos, me estaba acordando de la historia de Daniel. De Daniel cuando le trataban de obligarle que se inclinara ante una cierta autoridad. Cuando Nabucodonosor hizo no se las voy a leer, pero mandó hacer su estatua y pedía que todo mundo le adorara, que se inclinara al sonar de los tambores, tamboriles y todas estas cosas, y si no, iban a ser echadas a un horno de fuego. Pero Cedrac, Mesac y Abednego dijeron, no, no vamos a adorar esta imagen, no vamos a inclinarnos ante él, ante esta autoridad. Lo que vamos a hacer es, así nos libre o no nos libre Dios, serviremos al Dios Todopoderoso. Satanás busca, como el rey Nabucodonosor, ser adorado en todos los aspectos. Sin embargo, no depende de nadie más, depende de ti y de mí. Entonces, vemos aquí que la vanagloria o el deseo de los ojos nos puede llevar a arruinar el llamado que Dios tenía para con nosotros. Dios ungió a Jesús. Dios lo preparó, pero fue tentado en el desierto con las pruebas que el enemigo le había puesto. Y voy a leerlo desde la Reina Valera 1960, esta parte de Lucas. Entonces, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer tú y yo? ¿A qué nos vamos a inclinar? El deseo, ya miramos dos puntos que el enemigo siempre va a traer, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. El día de mañana estaremos viendo la vanagloria de la vida. Estos tres puntos son los que el enemigo estará utilizando una y otra vez para que seamos tentados en medio de la necesidad. Nosotros tenemos necesidades de algunas cosas que no son malas. El asunto es que no pongamos y no hagamos a un lado al reino de Dios para servir a estas cosas. Cuando nuestra mirada ya está puesta y nuestro corazón está más rendido a las cosas que este mundo ofrece, las playas, los carros, las casas, los vestidos, el dinero, las posesiones. Ya tengo un poquito, ahora quiero otro poquito más. Ya tengo un estudio, ahora quiero otro estudio más, porque todo genera dinero, posesiones. Amigo, tú y yo necesitamos tener cuidado de sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él es el que emana la vida. Cuida tus deseos, cuida tus anhelos. Busca servir a Dios, inclinar tu corazón a Él sobre todas las cosas. Guárdalo, guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda lo que miras. No pongas demasiada atención a las cosas de este mundo. Dios nunca te deja y nunca te desampara. Él siempre será tu suplidor. Él siempre estará contigo todos los días de tu vida. Así que no tengas temor. Dios hará por ti. Un abrazo a todos ustedes. Dios los bendiga, los guarde y los lleve a cumplir el propósito de Dios. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Te esperamos el día de mañana para el siguiente tema. Bendiciones.